amoníaco es altamente tóxico para nosotros, pero altamente tóxico para nosotros. Y es tóxico y mortal por lo que ya hemos dicho en las clases pasadas, que el amoníaco tiene mucha afinidad por el alfa-cetoglutarato. Y el problema de que tenga mucha afinidad por el alfa-cetoglutarato es que el alfa-cetoglutarato es un intermediario de ciclo de Krebs y puede ser que este alfa-cetoglutarato se salga del ciclo de Krebs para agarrar al amoníaco y esto va a bloquear o va a conllevar a que se bloquee el ciclo de Krebs. Y recuerden que una célula no puede vivir, es imposible que una célula viva si no tiene ciclo de Krebs. Es imposible, ¿no?, que una célula viva. Entonces, de tal manera que cuando ocurre la desaminación, se va a producir ¿qué? Amoníaco. Y esto es un problema por lo que acabo de mencionar. Sin embargo, es normal que se produzca la desaminación. Eso es un proceso completamente normal. Quiere decir que es completamente normal que nosotros estemos formando amoníaco, sí, también es completamente normal que estemos formando amoníaco. El único problema de aquí, niños, es que la desaminación no puede ocurrir en cualquier tejido. Porque si la desaminación ocurre en cualquier tejido, entonces en cualquier tejido se puede estar produciendo ¿qué? Amoníaco. Y entonces si en cualquier tejido se puede estar produciendo amoníaco, entonces en cualquier tejido se puede provocar que haya disminución del alfa-cetoglutarato. Entonces, la desaminación va a ocurrir únicamente en dos lugares y más en uno que en el otro. Los únicos lugares en donde ocurre la desaminación es en hígado y en riñón. En hígado y en riñón. Por una pequeña razón, que el ciclo de la urea, que es el ciclo por el cual el amoníaco se va a convertir en urea, que es menos tóxica, el ciclo de la urea ocurre exclusivamente en el riñón. De tal manera que cuando al riñón llegan los aminoácidos y se desaminan y se produce amoníaco, en el riñón no es peligroso que se produzca el amoníaco por una pequeña razón, que el riñón va a agarrar ese amoníaco y lo va a convertir en ¿qué? En urea. Entonces ahí no hay problema, o sea, que en el riñón, que en el hígado haya desaminación, no hay problema, porque si en el hígado hay desaminación, ahí en el hígado se va a estar produciendo ¿qué? Amoníaco. Pero si allí se está produciendo amoníaco, no hay ningún problema porque allí el amoníaco se convierte en ¿qué? En urea a través del ciclo de la urea. Problema fuese que en las neuronas hubiese desaminación. Y si en las neuronas hay desaminación, entonces en las neuronas estuviese produciendo ¿qué? Amoníaco, pero un pequeño problema. El ciclo de la urea no existe en las neuronas, de tal manera que allí el amoníaco que sí va a hacer. El amoníaco en las neuronas sí se va a unir a quién? Al alfa-cetoglutarato, provocando el bloqueo de quién? Del ciclo de Krebs. Pero en el hígado no tenemos ese problema. En el hígado, si hay desaminación, sí se produce amoníaco allí, pero no hay ni un problema, porque ese amoníaco en cuanto se produce por desaminación allí en el hígado, en cuanto se produce, se agarra y se convierte en ¿qué? En urea, que es un producto no tóxico para nosotros, no menos tóxico para nosotros y que vamos a eliminar por vía ¿qué? Renal. Y en el caso específico del riñón, que les dije que también ocurre desaminación, ahí no hay problema tampoco. Bueno, puede haber problemas, pero de manera general no va a haber problema porque el riñón puede eliminar amoníaco en forma de glutamina o puede eliminar amoníaco como tal. No es lo normal. Sin embargo, si es una vía por la cual se puede eliminar amoníaco por vía renal, no es lo aconsejable. Lo aconsejable obviamente es que la desaminación ocurra en donde, en el hígado, y que esa desaminación que ocurra en el hígado produzca que amoníaco y que ese amoníaco sea convertido en que en urea en el hígado. Y una vez que el hígado produce urea, este amoníaco se libera, esta urea se libera a la circulación y la urea tiene filtración glomerular. ¿Qué significa que tiene filtración glomerular? Que se va a filtrar por el riñón y se va a eliminar por la pipí. Entonces, nosotros estamos eliminando el amoníaco en forma de, ¿qué dijimos?
Urea. Y la urea nosotros la estamos eliminando por el riñón, la estamos eliminando por nuestra orina. Literalmente, entonces en nuestra orina hay urea, pero esa urea es la conversión del amoníaco en urea a través del riñón por un proceso que se llamó el ciclo de la urea. Entonces, el asunto aquí es, ¿y cómo le va a llegar el amoníaco al hígado? Porque recuerden que no hay desaminación en el músculo. De hecho, no hay desaminación en ningún lugar. Nada más les dije en dónde, en el hígado y en el riñón. Quiere decir entonces que todos los tejidos pueden hacer transaminación y recuerden que se van a transaminar principalmente ¿a quién? Principalmente se va a transaminar ¿a quién? En alfa-acetoglutarato para formar ¿qué? Glutamato. Pero miren, antes de ver ese punto, nosotros vamos a eliminar el amoníaco, les dije, de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras de eliminar amoníaco? Urea, que sería la principal, y la formación de glutamina. Pero esta formación de glutamina, ¿en dónde les dije que sería? En el riñón, ¿verdad? Entonces, sin embargo, niños, antes de formar glutamina, todo el amoníaco va a ser convertido a urea. En caso que haya un exceso y que no podamos nosotros eliminar todo el exceso de amoníaco como urea, podemos hacer la formación de glutamina a través del riñón. Pero en primera instancia es urea, que todo este amoníaco se ha llevado ¿a dónde? Al hígado, y en el hígado este se ha convertido en urea. Sin embargo, les vuelvo a aclarar, podemos convertir también nosotros el amoníaco en glutamina a nivel renal para eliminarlo como glutamina. No es lo aconsejable, claro que no, pero es un mecanismo de eliminación de amoníaco que también nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver la síntesis de la urea, que dijimos que sería la principal forma de cómo estamos eliminando el amoníaco del cuerpo. Pregunta, la principal forma de cómo estamos eliminando el amoníaco del cuerpo es en forma de urea, es la principal forma. Como glutamina también, pero no es la principal forma. Ahora, la eliminación de amoníaco en el riñón se da por un ciclo que se llama ciclo de la urea, o también llamado ciclo de Krebs-Henseleit o ciclo de la ornitina. En cualquiera de los tres nombres estamos hablando acerca de lo mismo. Ciclo de Krebs-Henseleit o ciclo de la ornitina o ciclo de la urea. No confundan ciclo de Krebs con el ciclo de Krebs general. El ciclo de Krebs es el otro importante solo. Aquí es Krebs-Henseleit. Entonces no confundan Krebs con eso. Por eso no me gusta llamar esto ciclo de Krebs. Básicamente a esto siempre lo llamo nada más ciclo de la urea porque es el ciclo de la urea. ¿Okay? O también lo llamo como ciclo de la ornitina, pero casi nunca como el ciclo de Krebs porque esto lo confunden con el otro Krebs de la vía metabólica central. Entonces, vean, el amoníaco originado por desaminación, esto es pregunta de examen que ustedes deben de saber, o sea, cómo se forma el amoníaco por desaminación, ¿no? El amoníaco producido por desaminación es convertido en urea en el hígado, les dije, y esto nos cuesta 4 moléculas de ATP, o sea, es mucho desde el punto de vista energético lo que se nos cobra por convertir el amoníaco en urea, o sea, nos sale bastante caro producir urea, pero nos va a salir más caro no pagarlo, porque si no lo pagamos, nos morimos. Entonces, pues, ¿qué decides? ¿Pagar 4 moléculas de ATP por convertir un amoníaco en urea o morirte? No, pues yo decido pagarlo. Entonces, el hígado, aunque nos cueste mucho desde el punto de vista energético convertir el amoníaco en urea, que nos va a costar, insisto, 4 moléculas de ATP, 4 enlaces de ATP, 4 enlaces de ATP, lo vamos a pagar. Porque si no nos vamos a morir. Entonces, aunque nos cueste mucho desde el punto de vista energético, lo vamos a pagar. Entonces, este ciclo se lleva específicamente en los hepatocitos, pero aquí vamos a ver algo bien importante. El ciclo de la urea se va a llevar en 2 lugares.
el ciclo de la urea se lleva en dos lugares de manera. Inicia en la mitocondria y termina en el citosol. ¿En dónde inicia el ciclo de la urea? En la mitocondria y termina en el citosol. Inicia en la mitocondria y termina en el citosol. Entonces, este ciclo está compartiendo dos espacios, mitocondria y citosol. Vamos a ver que hay unas reacciones, específicamente dos reacciones se llevan dentro del ciclo de la dentro de la mitocondria, y el resto de las reacciones se lleva a nivel del citosol, a nivel del citoplasma. Ahora, vamos a tener también que para este ciclo vamos a necesitar 3 aminoácidos fundamentales. 3 aminoácidos que si no están estos aminoácidos no se puede tener ciclo de la urea. ¿Cuáles son estos 3? Ornitina, citrulina y aspartato. De hecho, por eso, ¿cómo se le llamaba también a este ciclo de la urea? El ciclo de la ornitina, ¿no? Porque se utiliza el aminoácido ornitina. Que ornitina y citrulina, niños, no son aminoácidos de proteínas. Pero también ya les dije que hay muchos aminoácidos que no son proteínas. Entonces, que no forman proteínas. Bueno, ella es un claro ejemplo. La ornitina y la citrulina no son aminoácidos que forman parte de las proteínas, pero son aminoácidos que tienen función biológica per se. Entonces, aquí tenemos a la ornitina y a la citrulina y al aminoácido aspartato. Nosotros producimos aproximadamente al año 10 kilogramos de urea. Quiere decir que pues, producimos demasiado amoníaco. Imagínense, casi 10 kilos de urea producimos al año, ¿no? Y que la urea, pues es una molécula orgánica, pues es un producto nitrogenado, porque estamos eliminando nitrógeno en forma de urea, y por lo tanto es un nitrógeno orgánico que sirve de fertilizante, ¿no? Incluso o sea, se compra urea, ¿no? Para los fertilizantes de las plantas y todo. Entonces, cuando ustedes literalmente están orinando una plantita, pues le están echando fertilizante también. Porque le están poniendo urea y además agüita. Entonces, ¿qué más quieren? Urea y agua. O sea, la planta va a crecer. El asunto es que nosotros estamos produciendo 10 kilos de urea al año. Ahora, hay animales que pueden eliminar la urea como el amoníaco como tal. Y esos animales que eliminan la urea, el amoníaco como tal, no, hombre, o sea, mis respetos para ellos, pero lo pueden hacer. Como serían los pajaritos, ya ven que los pajaritos cagan y se te frega la pintura del carro, porque el pajarito caga y echa su orina lleno de amoníaco, y eso es altamente erosivo, altamente ácido, tan ácido y tan erosivo que se friega las mendigas carrocerías de los carros. Entonces, no podemos eliminar urea, a este amoníaco como tal, porque el amoníaco es tan tóxico, es tan ácido, que puede literalmente destruir nuestra vía urinaria. Entonces, nosotros no vamos a eliminar amoníaco como tal, lo vamos a eliminar como urea. Nosotros, por esa razón, somos organismos llamados ureotolíticos. ¿Qué significa que somos ureotolíticos? Que el amoníaco lo eliminamos como ¿qué? Como urea, ¿no? Sí hay animales que pueden eliminar el amoníaco como amoníaco, sí, los pajaritos es un claro ejemplo de ellos. Sin embargo, nosotros no. Nosotros somos organismos ureotolíticos de los vertebrados y nosotros eliminamos el amoníaco como urea, que es menos tóxico, menos ácido, menos mortal para nosotros. Entonces, pero ojo, en algunas circunstancias nosotros podemos llegar a eliminar amoníaco como tal por la pipí, sí, pero obviamente eso es muy malo. Pero si el paciente tiene insuficiencia hepática, ya no le sirve su riñón, su hígado, ¿quién va a convertir entonces el amoníaco en urea? Pues nadie. Y el riñón no se va a dar abasto convirtiendo el amoníaco en glutamina. Y una cosa sí te puedo asegurar, si no se elimina amoníaco nos vamos a morir.
Entonces no queda otra solución más que literal empezar a eliminar amoníaco por la orina, pero eso nos va a traer bastantes consecuencias en destruirnos nuestra vía urinaria. Entonces, no es normal para nada que anden eliminando amoníaco como tal, ¿no? Sin embargo, sí lo podemos llegar a hacer una situación extremadamente peligrosa. Ahora, el balance del nitrógeno en nuestro cuerpo debe de ser un balance neutro. ¿Qué significa que el nitrógeno tenga un balance neutro? Significa que la cantidad de nitrógeno que consumimos al día es la cantidad de nitrógeno que vamos a eliminar al día. A eso se llama balance neutro del nitrógeno. Cantidad de nitrógeno que nosotros consumimos es la cantidad de nitrógeno que nosotros vamos a eliminar. ¿Cuál es? Y les dije en clases pasadas, ¿cuál es nuestra fuente principal de nitrógeno, Miguel? Las proteínas. Dijimos que nuestra fuente principal de nitrógeno es las proteínas. Por lo tanto, ahora, ¿cómo vamos a eliminar el nitrógeno? El nitrógeno se va a eliminar a través de unos productos que se llaman productos nitrogenados, que son productos de desecho. Se llaman productos de desechos nitrogenados. Prácticamente vamos a tener 3 productos de desechos nitrogenados. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 productos de desechos nitrogenados? Urea, creatinina y ácido úrico. Urea, creatinina y ácido úrico. Estos son nuestros 3 principales productos de desechos nitrogenados. Y de estos 3 principales productos de desechos nitrogenados, el producto nitrogenado de desecho número 1 es urea, ¿vale? Porque va de la mano de que urea está eliminando amoníaco. Y amoníaco, la fuente principal de amoníaco es la desaminación. Y la desaminación, la fuente principal pues, son aminoácidos. Y la fuente principal de aminoácidos pues, son proteínas. Y las proteínas son nuestra fuente principal de ¿qué? De nitrógeno, ¿no? Entonces, sí, las proteínas son nuestra fuente principal de nitrógeno. Y por lo tanto también nuestra fuente principal de eliminación de productos nitrogenados de desecho va a ser urea. Quiere decir entonces que el balance del nitrógeno, les dije, debe de ser que neutro. Cantidad de nitrógeno que se consume es la cantidad de nitrógeno que debe de ser que eliminado. ¿Qué va a pasar entonces si yo consumo proteínas de más? Pues si yo consumo proteínas de más, ¿cómo creen que va a estar la producción de urea? Pues elevada, ¿no? Porque recuerden que también les dije en clases pasadas que la urea, no, los aminoácidos no se almacenan. ¿Se acuerdan? Les dije, no hay almacenamiento de aminoácidos. Si ustedes consumen aminoácidos, proteínas de más, los aminoácidos no se almacenan. En cuanto haya un exceso de aminoácidos, esos aminoácidos también deben de ser destruidos. Y son destruidos por ciclo de Krebs y por el ciclo de la urea. Recuerden que para destruir a un aminoácido hay que desaminarlo primeramente, ¿no? Para separar su amoníaco de su cuerpo carbonado. Entonces, ¿cuánto es lo normal de proteínas que debe de consumir una persona en promedio? Para una persona adulta en promedio es de 1 gramo por kilogramo de peso al día aproximadamente. 1 gramo por kilogramo de peso al día. Quiere decir que si pesan 100 kilos, lo que deben de consumir pues, son 100 gramos de proteínas al día, ¿vale? Obviamente esto no es tomando en cuenta las necesidades deportivas, ¿no? Si hay alguien que es deportista, obviamente aumentan los requerimientos, pero una persona promedio basal, 1 gramo por kilogramo de peso al día es lo normal. Sin embargo, la mayoría de ustedes, gracias a Dios, no comen eso al proteínas al día, comen más, porque pues, pueden comer, porque hay gente que no come nada. Entonces, el asunto es que si ustedes comen, por ejemplo, una carne asada, pues no comen un pedacito de carne asada, se tragan la vaca entera.
Entonces, las cantidades de proteínas que ustedes consumen al día son muchas, tanto de proteínas animal como de proteínas vegetal. En la leche, en los vegetales, en las carnes, en los mariscos, en todos lados te están consumiendo ustedes también proteínas vegetales y animales. Entonces, en realidad, la cantidad de proteínas que están consumiendo es elevada y más en nuestro estado, ¿no? O sea, que en nuestro estado, pues, ¿qué se acostumbra? Carnes, mariscos y más carnes y carnes y carnes y carnes, para todo hay carne asada. Entonces, en nuestro estado, ¿cómo creen que estamos con nuestro ciclo de la urea? Pues a lo bruto, ¿no? O sea, porque literal tenemos un exceso de nitrógeno que se debe de eliminar y la eliminación principal de nitrógeno es a través de la urea y la urea es a través principalmente de la eliminación de los aminoácidos provocados por desaminación en los cuales se produce que amoníaco. Y entonces agarramos ese amoníaco, lo combinamos y lo convertimos en urea. Entonces les dije que aunque nos va a costar mucho desde el punto de vista energético, vamos a pagarlo, porque si no, pues nos vamos a morir con el amoníaco. Entonces el balance de nitrógeno, les dije, es neutro, que significa que la cantidad de nitrógeno que consumimos es la cantidad de nitrógeno que vamos a eliminar, pero el nitrógeno lo estamos eliminando a través de tres principales productos de desechos nitrogenados. ¿Cuáles tres principales productos de desechos nitrogenados? Urea, creatinina y ácido úrico. Y de estas, el número uno es urea, que es el producto de desecho de las proteínas que han sufrido estos aminoácidos desaminación y produjeron que amoníaco y amoníaco que se convirtió en urea a través del ciclo de la urea, específicamente en donde en el hígado, porque únicamente en el hígado está ocurriendo, únicamente en el hígado está ocurriendo el ciclo de la urea, ¿vale? Únicamente en el hígado. De tal manera que si una persona tiene insuficiencia hepática, pues podrán andar eliminando el amoníaco muy bien. Pues claro que no. ¿Ustedes creen que se podrá morir de una encefalopatía por amoníaco? Pues claro que sí, se va a morir. Si se empieza a elevar mucho el amoníaco y no se empieza a eliminar por el riñón, pues el amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica, llega a las neuronas y las neuronas hacen, ¿qué hacen? Pues el alfa-cetoglutarato se va tras el amoníaco para neutralizarlo, ¿no? Y entonces, ¿puede matar a la persona? Pues claro que sí, es una de las principales causas de muerte en los pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis hepáticas, las encefalopatías por intoxicación por amoníaco. Entonces tenemos ahí que 3 aminoácidos son indispensables para el ciclo de la urea, es pregunta de examen. Ornitina, citrulina y aspartato. Nos cuesta mucho desde el punto de vista energético, pero lo vamos a pagar. Entonces les dije que vamos a tener que este ciclo de la urea se lleva en 2 lugares, en las mitocondrias y en el citoplasma. Pero hay que aclarar, no en cualquier mitocondria. Específicamente las mitocondrias de dónde. Del hígado. Nada más. No se va a llevar en ninguna otra mitocondria tampoco. Nada más en las del hepatocito, únicamente. Por eso les digo que esta vía es exclusiva del hígado. Ahora vamos a ver este ciclo que está aquí. Está fácil de entender. Lo vamos a explicar, no se preocupen. Y vamos a verlo detalladamente. Es uno de los ciclos más sencillos que pueden haber. Miren, vamos a ver esto aquí. Como ustedes pueden ver, esto es que, miren, aquí dice matriz mitocondrial y por lo tanto esto es el citoplasma. Yo les dije que este ciclo de la urea se lleva en la matriz mitocondrial y se lleva en el citoplasma. Ahora, vamos a tener acá nosotros que puede llegar al hígado, aquí a la matriz mitocondrial, glutamina. Ahora, esta glutamina, ¿cómo se produce? Déjenles digo, número 1, tenemos que vámonos al riñón, vámonos al músculo. En el músculo teníamos un aminoácido que se transaminó, el que sea, llámese alanina. Se transamina y alanina se convierte en ¿qué? Piruvato
Pero recuerden que a la alanina le da su grupo amino a quien principalmente, al alfa-cetoglutarato, y ese se convierte en ¿qué? Glutamato. El glutamato, como tal, puede salirse del músculo, viajar por la sangre, llegar al hígado y en el hígado sufrir una desaminación y convertirse él en ¿qué? En alfa-cetoglutarato y amoníaco, pero ese amoníaco ya se queda ¿en dónde? En el hígado y se elimina en forma de ¿qué? De urea. Y ese alfa-cetoglutarato se vuelve otra vez a ir a dónde? Por la sangre y vuelve a llegar otra vez al músculo y allá vuelve a participar en una nueva ¿qué? Transaminación y se vuelve a convertir en ¿qué? En glutamato, se vuelve a salir, vuelve a regresar al hígado y en el hígado vuelve a sufrir una ¿qué? Desaminación y se vuelve a producir ¿qué? Amoníaco y se vuelve a liberar ¿qué? Alfa-cetoglutarato, sale del hígado y se vuelve a ir a dónde? Al músculo y hacer este proceso. Esto es una transdesaminación, ¿no? Pero esto es una friega que esté haciendo esto el glutamato nomás por un grupo amino. ¿Qué hace? El alfa-cetoglutarato en el músculo se transamina y se convierte a ¿qué dijimos? Glutamato. A glutamato. Pero como va a irse a desaminar, el glutamato como le gusta tanto el grupo amino, el glutamato decide volverse a transaminar con alguien más. Y entonces otro aminoácido se quiere transaminar y el glutamato dice, dámelo a mí. Y el aminoácido lo voltea a ver, oye, güey, pero tú ya tienes un grupo amino, este te valga, tú dámelo. Entonces dice el aminoácido, bueno, pues se transamina el aminoácido y se lo da al glutamato, pero el glutamato ya no se puede llamar glutamato porque ahora ya va a tener dos grupos aminos, ahora se llama glutamina. ¿Vale? Entonces, primero tenemos en el músculo un alfa-cetoglutarato que se transaminó y se convirtió en ¿qué? En glutamato. Se vuelve a transaminar y se convierte en ¿qué? Glutamina. Pero esta glutamina, ¿cuántos grupos aminos tiene? Dos. Ahora sí, se sale como glutamina, se va por la circulación llevando dos grupos aminos con él y llega al hígado, se mete a los hepatocitos, se mete a las mitocondrias y dentro de las mitocondrias, no en cualquier parte, o sea, dentro de las mitocondrias, en la matriz mitocondrial, dentro de la mitocondria, hay una enzima dentro de la matriz mitocondrial que se llama glutaminasa. ¿Qué creen que va a ser la enzima glutaminasa? Como su propio nombre lo dice, aquí está, miren, glutamina se metió a la matriz mitocondrial. ¿Ven glutamina aquí? Aquí lo estoy señalando. Sí. La glutamina lo ataca la enzima glutaminasa y que libera, miren. ¿Lo ven? Amoníaco, pero también que libera glutamato. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí. Entonces, aquí lo está atacando la enzima que, miren, la enzima glutaminasa. Entonces, la glutaminasa agarra ¿a quién? A la glutamina, la desamina y libera ¿qué? Amoníaco y libera ¿qué? Glutamato. Pero este glutamato todavía puede seguir siendo ¿qué? Desaminado todavía. Y entonces lo ataca otra enzima desaminasa que se llama glutamato deshidrogenasa. Ahí ven la glutamato deshidrogenasa que vuelve a liberar. Amoníaco. Y se libera ¿qué? Alfa-cetoglutarato. Ahí está ya el alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿cómo le está llegando el amoníaco al hígado? Le está llegando como que, como glutamina de los tejidos. Porque allá en los tejidos teníamos un alfa-cetoglutarato que se transaminó, se formó glutamato, se volvió a transaminar, se volvió en glutamina, salió como glutamina, se fue por la sangre, llegó al hígado, se mete en la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial lo ataca la glutaminasa, le quita un grupo amino, un grupo amoníaco y glutamato. El glutamato se vuelve a desaminar por la glutamato deshidrogenasa y vuelve a liberar otro amoníaco y el alfa-cetoglutarato. Entonces, véanlo. Aquí estamos viendo que se está liberando dos moléculas de ¿qué? ¿Dos moléculas de qué? ¿De qué? Amoníaco. De amoníaco. Pero ¿en dónde se están liberando estas dos moléculas de amoníaco? En el hígado. ¿En dónde? En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. Ahí no hay ningún problema de liberar el amoníaco por una pequeña razón. En la matriz mitocondrial hay una enzima que se llama, como miren, carbamil fosfato sintetasa 1.
La carbamil fosfato sintetasa 1 está agarrando el amoníaco y lo está convirtiendo en ¿qué? Miren, en carbamil fosfato. Al convertir el amoníaco en carbamil fosfato, ya el amoníaco no es problema, porque ya se convirtió en ¿qué? En carbamil fosfato. Por la enzima ¿qué? Carbamil fosfato sintetasa 1. Aquí esto es importante. ¿Por qué aquí no hay problema en liberar amoníaco? Porque aquí hay la enzima carbamil fosfato sintetasa 1. En ningún otro lugar hay carbamil fosfato sintetasa 1. De tal manera que si en ninguna otra mitocondria hay carbamil fosfato sintetasa 1, en cualquier otro lugar el amoníaco sí va a unirse ¿a quién? Al alfa-zeta-glutarato. De los ciclos de Krebs. Y para rematar y para hacer esto todavía más peligroso y más cardíaco, ¿en dónde creen que se lleva ciclo de Krebs? En todas las células vivas. ¿Pero en qué parte? En la matriz mitocondrial. O sea, literalmente en donde se está desaminando, ahí también se lleva ciclo de Krebs. Ahí también hay alfa-cetoglutarato. Imagínate, el alfa-cetoglutarato está viendo a ese amoníaco y se quiere unirse, pero en cuanto se libera ese amoníaco, lo agarra la carbamil fosfato sintetasa 1 y lo convierte en carbamil fosfato. Y al convertirlo en carbamil fosfato, ya el amoníaco, chale, ya lo convirtieron, ya no lo puedo agarrar, ya, o sea, inmediatamente se le quita. Pero eso, que pase en otro lugar, para empezar, no va a pasar en otros lugares. ¿Por qué no va a pasar en otros lugares? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no va a pasar en otros lugares eso? Porque no hay enzimas desaminasas, recuerden. ¿Dónde les dije que estaban solamente las enzimas desaminasas? En el hígado. En el hígado del riñón. Entonces, sí, entonces, en ningún otro lugar se va a desaminar un aminoácido. Nada más aquí. Bueno, el día de mañana voy a terminar este ciclo. ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahorita no. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias. Ay, Gracias. Hasta luego. Yo tengo una duda. dígame. ¿Es carbamoil o la enzima? Carbamil. Carbamil fosfato. Uh-huh. Ah, ok. O carbamoil.